que considerar también la parte reproductiva, ¿ya? Y en ese sentido tenemos que considerar también que eso no lo vamos a ver ahora por un tema de extensión de tiempo, ¿sí? O sea, en esta clase. Pero sí vamos a llegar hasta vejiga y el inicio de uretra, ¿ya? Que es como lo importante. Ahora, cuando nosotros hablamos del sistema renal, el principal órgano, ¿cierto?, que es el centro de ese sistema, va a ser el riñón, ¿ya? Como unidad funcional en particular. Entendemos también de que, así como hablamos de cardiovascular, su órgano central es el corazón, ¿cierto?, del sistema nervioso, el órgano central va a ser el cerebro, y así sucesivamente. En el caso del sistema renal, va a ser riñón, ¿ya? Ahora, no voy a entrar en elementos de fisiología pura, porque obviamente no es la finalidad de la asignatura, pero sí es importante que entiendan qué es lo que hace un riñón, desde el punto de vista macroscópico. Y como bien dice ahí, ¿cierto?, va a tener una función súper clara asociada a la eliminación y desintoxicación de, en este caso, la eliminación de desechos, asociada a la producción de orina, ¿ya? Ahora, el riñón es el órgano que va a tener la mayor cantidad de diferencias entre las especies, ¿ya? Porque tú te vas a dar cuenta que vamos a tener esta estructura, ¿cierto?, asociada a pelvis renal, donde específicamente esa pelvis renal es el punto de origen, de los uréteres, que es esta estructura que está acá, ¿ya? Y eso comienza a cambiar, ¿ya? Entonces hay algunas estructuras que vamos a ir revisando una por una, ¿ya? Pero en este caso, si nosotros vemos los órganos que van a componer el sistema urinario, claramente, riñón, ¿ya? Un órgano par, ¿sí? Y que vamos a tener también los uréteres, vejiga y uretra, ¿sí? Y obviamente vamos a entender también que la vejiga va a tener unos mecanismos de fijación, así como teníamos en el hígado, ligamentos falciformes, triangular redondo, o sea, derecho, izquierdo, en fin, ¿ya? Todo eso es importante. Ahora, si nosotros revisamos el riñón, vamos a entender que también, como todo órgano, tiene capas, ¿ya? Tiene capas. Y esas capas también son importantes. ¿Te acuerdas que hablábamos en corazón que teníamos un endocardio, un miocardio, un endocardio, pericardio, serosis y fibrosis? ¿Sí? En el caso del riñón, nosotros vamos a tener dos estructuras o dos partes bien claras, que es la corteza y la médula. Entonces, no se sorprendan cuando ustedes hagan interpretaciones macroscópicas más adelante, ¿cierto? Tengan esos contenidos, y el docente les diga, la lesión está en la zona córtico-medular del riñón derecho. Si te dice que está en la zona córtico-medular derecha, es que está en el límite entre la corteza y la médula, ¿sí? Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque cada estructura, ¿cierto?, que está y que compone el riñón, está en una zona específica del riñón, ¿ya? Ustedes ya tuvieron histología, están con fisiología, ¿sí? Pero todavía no hay fisiología renal, ¿cierto? Ya. Entonces, importante que la zona, ¿cierto?, o el órgano funcional, o la unidad funcional del riñón, es la nefrona. Y esa nefrona, básicamente, que es esta estructura que está acá, va a tener un conjunto de conductos, ¿cierto?, y túbulos, que van a estar en distintas zonas. Entonces, ¿por qué es importante saber cuándo es corteza y médula? Porque la zona cortical, ¿cierto?, la corteza, es donde ustedes van a tener única y exclusivamente glomérulos, o sea, la nefrona, ¿ya? Parte de la nefrona. Y en la zona de la médula van a tener todo el sistema tubular, ¿ya? Y eso, ¿por qué es importante? ¿Qué tiene que ver? Tiene todo que ver, porque finalmente, donde está la lesión, ¿cierto?, tú puedes entender por qué está fallando ese órgano, ¿ya? Ahora, si tú te fijas y haces una proyección desde la zona cortical, vas a decir, ok, la parte más externa, ¿cierto?, la zona de la cápsula, que es la parte que tú eventualmente vas a tocar, vas a palpar, vas a ver, vas a evaluar sus cambios de coloración, sus cambios de forma, textura, cierto tamaño, todo tú lo ves específicamente en la zona cortical, pero en la cápsula, la parte más externa, ¿sí? Después vamos a tener una zona glomerulosa, ¿cierto?, que es una parte más profunda. De ahí vamos a llegar a una zona fasciculada, hasta que podemos llegar a una zona reticular y medio. ¿Qué les llama la atención de esta porción? Al verlo, al observar, interpreten la foto. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué puede estar pasando ahí? ¿Qué tienen? Arteria y vena. O sea, es una zona irrigada, es una estructura irrigada. Y volvemos al mismo concepto que les expliqué al inicio. Todo órgano, estructura que tiene el cuerpo está siendo irrigada y está siendo inervada, ¿sí? Ya. Entonces,
Eso es importante. Ahora, si nosotros podemos observar, ¿cierto?, las estructuras tanto de corteza y médula en riñón, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener una glándula, ¿cierto? Que esta glándula, las glándulas adrenales, que es el mismo esquema que está acá, las glándulas adrenales normalmente tienen una función endocrina, o sea, una función hormonal, ¿ya? Y eso es súper importante porque aquí sí, esta cuestión les va a pegar. Fisiopato, ¿ya? Fisiopato, acá, noradrenalina, adrenalina, ¿qué pasa, cierto? Pum, 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 ya. Aquí es súper importante considerar la funcionalidad de la glándula adrenal, ¿ya? Y que sí, ojo, cambia la posición, este gorro de pitufo, ¿cierto? Cambia de acuerdo a la especie, ¿ya? Algunos lo van a tener en el polo craneal, otros lo van a tener en la parte medial, ¿cierto? Y ahí vamos cambiando, ¿está? Entonces, importante considerar eso. Esa forma que tú ves ahí, ¿cierto? Literalmente me veo burdo, es forma arriñonada, ¿cierto? Como el riñón clásico, ¿cierto? Es lo que tú vas a encontrar en la gran mayoría de las especies, menos en el bovino, menos en el equino y menos en el cerdo, ¿ya? En este caso van a haber diferencias anatómicas que son importantes. Como todo órgano, ¿cierto? Como todo órgano nuevo, tiene caras, márgenes, lados, ilios, arterias, venas, todo, ¿ya? Entonces, obviamente un riñón, ¿cierto? Como bien dice esto, un dato más bien macro, ¿cierto? 20 al 25% del aporte sanguíneo, ¿cierto?, está asociado al riñón, no es menor, ¿ya? Después ustedes van a entender el concepto de compartimentación sanguínea, ¿ya? Que ese es otro tema. ¿Por qué? Porque finalmente el corazón, cuando distribuye su sangre, lo distribuye en distintos órganos, que son vitales, en este caso. Cerebro, pulmón, hígado y riñón, ¿ya? Entonces, por eso es importante, asociado a eso. Entonces, cardiovascular va a ser su caballito de batalla después cuando lleguen a fisiología, ¿cierto? Fisiopatología, medicina interna. Entonces, todos estos conceptos que estamos tirando así como al aire, va a ser importante para que los tengan a futuro bien claritos, ¿ya? Superficie dorsal y ventral, borde lateral y medial, ¿cierto? Extremo craneal y caudal, ¿ya? Y esos son básicamente las estructuras macroscópicas, ¿ya? Que más que nada lo que ya hemos ido conversando. Pero esto que está aquí, lo vamos a ir viendo en función del tipo de riñón que tengamos, ¿cierto? En función del tipo de riñón que estemos analizando, ¿no? ¿Por qué? Porque si esto es craneal y esto es caudal,